1. Heinous, maldita sea. Fuiste tú quien cambió el lubricante por pegamento. Te voy a matar. Mi esposo, recién trasladado de la sala de operaciones a la habitación, me lanzó una torrente de insultos. Supongo que el dolor en sus partes íntimas le hizo sonar un poco débil. Su rostro estaba retorcido de tal manera que era difícil de mirar. Realmente feo. En aquellos días, debí haber perdido la vista, porque en mi primera cita fui instantáneamente atraída por este despreciable hombre. No pude contenerme y solté una risita. La botella de pegamento de casa se rompió, así que pensé en usar una caja cualquiera. Además, dado que eres impotente, este objeto nunca lo usarías, así que decidí vaciarlo y llenarlo de pegamento. Mira, todo fue un malentendido. No soy tonta. ¿Cómo podría admitir algo así? Mi esposo Fazil, furioso, me maldijo a toda mi ascendencia, pero lo ignoré por completo. La señora en la cama vecina estaba llorando desconsoladamente, y sentí que esta vez era sincero, parecía realmente afligido. Ella aspiró su nariz y trató de detener las malas palabras de Fazil. Fazil, debes pensar en cómo resolver esto. Si tu hermano mayor lo descubre, él no me querrá. Oh, vaya. Claramente, es una mujer que puede tener una aventura con su cuñado y mantener la calma en situaciones difíciles. A pesar de su amor tan proclamado, no tiene intención de huir juntos ni de divorciarse. Realmente no fue en vano que les asignara una habitación doble. Al ver a la señora tan afligida, mi esposo sintió un gran dolor y la apaciguó rápidamente. Nurain, no tengas miedo. Si Hanis no lo cuenta afuera, podemos decir que los 120 incidentes fueron por comer algo malo, nadie lo sabrá. Antes no había desenmascarado esta relación y todavía llamaba a la señora cuñada, pero ahora directamente la llama Nurain. Y aún más, me están discutiendo delante de mí cómo resolver esto. Me hizo reír de enojo. Eso no va a funcionar. Estaba a punto de decirles que había subido sus vídeos íntimos a internet cuando Fazil me interrumpió. Él frunció el ceño y gritó, ¿cómo que no va a funcionar? Solo quieres tener un hijo conmigo. Si haces lo que te digo, te dejaré tener un hijo con otro hombre. Mi buena educación me impidió escupirle directamente en la cara. Pero esa frase «eso no va a funcionar» no fue pronunciada por mí. 2. Después de decir esa frase de hombre supremaquista, Fazil se dio cuenta de que no había sido yo quien la pronunció. Los tres en la habitación miraron hacia la puerta. El hermano mayor Nasir llenó la habitación de una baja presión que hacía que los extraños se mantuvieran alejados. Apretó fuertemente los labios y escaneó a Fazil y a la señora Nurain con una mirada helada. En mi memoria, el hermano mayor siempre fue un hombre estable y amable. Este era su primer gesto de tal tipo. De repente, su energía me hizo sentir un poco nerviosa, pero yo soy la víctima aquí. Miré al hombre despreciable que se había convertido en un codorniz. Y le di una bofetada. El hombre despreciable reaccionó muy rápido, me agarró para devolverme la bofetada. Pero fue empujado por mi hermano mayor, cayendo de nuevo en la cama y gimiendo de dolor, como si hubiera reabierto una herida. Finalmente, señaló hacia mí. Hanis, fuiste tú quien notificó a mi hermano mayor. ¿Qué más quieres? Ya te prometí que viviríamos bien juntos. Mi hermano mayor le quitó la mano con una bofetada y dijo en voz baja, Fazil, eres un hombre. 2 años de matrimonio, y resulta que él nunca quiso vivir bien conmigo. ¿Qué diferencia hay con el matrimonio de conveniencia? Pero Fazil tenía algo aún más desagradable que decir, gritó furioso. Solo estaba borracho, y las cosas salieron de control. Apreté la mano adolorida por la bofetada y me reí. Me volví hacia mi hermano mayor, que desde que entró había estado liberando aire frío, y le pregunté, ¿qué piensa hacer con este asunto, hermano mayor? ¿Perdonará a Nurain? No le tenía miedo a que mi hermano mayor lo supiera, así que decidí dejar que esa espada cayera. Mi hermano mayor, con una mirada sombría, me miró y luego se volvió hacia la señora Nurain, que desde que él entró no había vuelto a hacer ruido, y se mostraba sumisa y no se atrevía a mirarlo a los ojos. Divorcio, dijo, aunque la presión era baja y parecía muy enojado. Pero su tono era calmado y frío, lo cual admiro mucho. Para ser honesta, casi nunca he visto a mi hermano mayor mostrar emociones intensas, y cuando le envié el vídeo, en realidad esperaba que se enojara mucho. La señora Nurain no estaba muy entrenada, inmediatamente lloró y se sentó para intentar abrazar a mi hermano mayor, pero fue empujada con una expresión fría. Mi esposo estaba muy preocupado y acusó a mi hermano mayor con ansiedad. ¿Qué haces, hermano mayor? ¿Qué ha hecho Nurain? Ella te ama tanto. ¿Cuántos días al año estás en casa? Estás de viaje todo el tiempo. ¿Alguna vez la has cuidado? Si no fuera por amarte, ¿quién podría soportarte? Incluso si cometió un pequeño error, ¿qué actitud es esta? Mi visión del mundo se desmoronó. Doy 3 segundos de simpatía a mi hermano mayor.
La señora Nurain está completamente equipada con marcas mundiales, desde tarjetas de visita hasta bolsos, pulseras y productos de belleza. Escuché a mi suegra quejarse de que mi hermano mayor no quería ser enviado antes, y la señora Nurain incluso lloró y protestó. Dijo que mi hermano mayor era codicioso y perezoso, sin ambición, y luego, cuando se supo que mi hermano mayor había sido enviado, en pocos meses ayudó a su hermano menor a cambiar de coche. Te estás matando trabajando afuera, y ella te está poniendo un sombrero verde en casa. Este amor, ni siquiera un perro lo quiere. Espero que la conciencia de mi hermano mayor sea un poco más fuerte que la de un perro. Tomó un profundo respiro, sentí que estaba tratando de contener su impulso de golpear, y luego agitó la mano. Fazil, cállate. Nuestro asunto no es de tu incumbencia. Finalmente, Nurain habló por sí misma. Esposo, cometí un error por pasión, lo hice impulsivamente. No quiero divorciarme. Te amo. Mi esposo Fazil tampoco estaba de acuerdo. Sí. Si la cuñada no te amara, ya la habría casado. Oh, vaya. Le di otra bofetada, maldita sea, me duele la mano. Si ibas a casarte con tu cuñada, ¿con quién fuimos a cenar y con quién me casé? Después de darle una bofetada, me retiré detrás de mi hermano mayor y seguí insultando a Fazil. Esta vez, después de que mi hermano mayor y la cuñada se divorcien, cásate con tu cuñada. El vídeo de vuestra íntima conexión ha alcanzado las tendencias en las redes sociales. Estoy seguro de que los internautas desearán felicitaros por vuestro amor hermoso. Tenéis el valor de hacerlo, y no os sentís con un gran error, así que dejad que todo el mundo lo sepa. Ambos no podéis creerlo. Sin tiempo para discutir, apresuradamente sacáis los móviles. ¡Ah! Nurain grita y su móvil cae al suelo. Con las manos tapándose la cara, en su boca se repite «se acabó». Quedaos quietos, eliminadlo inmediatamente. Fazil, sin prestar atención a su reciente cirugía, me mira con ojos llenos de ira. Parece que si no elimino el vídeo, me golpeará hasta matarme. No fui yo. No pude ser yo. Es Janis, Fazil, tú y tu esposa, no yo. La cuñada, con lágrimas en los ojos como una flor de pera, está aterrorizada, mirando a Fazil con esperanza y luego con ojos suplicantes a su cuñado. El cuñado frunce el ceño. Fazil no responde inmediatamente a la sugerencia de su cuñada, revisa detenidamente el vídeo. Al levantar la vista, sus ojos brillan de sorpresa. Nurain, no se ve tu cara frontal. 3. Fui sacado del hospital por mi cuñado. Al escuchar a esta pareja de infieles intentar echarme la culpa a mí, no pude evitar querer estrangularlos. El fuego de la ira arde en mi pecho, me retorcí y escapé de su mano. Con ojos llenos de ira, le pregunté a mi cuñado, ¿qué significa, Nasir? Si te gusta llevar un sombrero verde, no me importa, ¿por qué me detienes? No vine en la ambulancia para pagar la hospitalización, vine a pelear con esta basura. Pensé que mi cuñado y yo éramos amigos de enemigos comunes, pero él me detuvo. Estaba decidido a no dejarlo en paz si no me daba una explicación. Pero mi cuñado sonrió. Esto me desconcertó. Mi cuñado es de los que son serios y responsables, con cierta autoridad. Es raro verlo sonreír, y hacerlo en esta situación era un poco aterrador. Mi ira se desvaneció un poco, y me di cuenta de que estaba un poco asustado. Nasir, después de sonreír, me miró con seriedad. ¿Qué pretendes? ¿Golpear a alguien? Tienes un poco de sentido común. Su tono era como el de un adulto que reprende a un niño. Me parpadeé, queriendo refutar, preguntándole si no quería que su esposa e hermano aparecieran en las noticias. ¿Por qué me reprendía? ¿Quién se creía? Nasir se tocó la frente, suspiró y me reprendió de nuevo. Compartir vídeos obscenos en línea. Es una idea que solo tú podrías tener. ¿Acaso no serás objeto de comentarios si ellos son humillados socialmente? Las di más cara. Miré a mi cuñado, pensando en lo que quería decir. ¿Estaba tratando de engañarme, protegiendo indirectamente a su hermano y esposa? Él me miró directamente a los ojos. Me preguntó, ¿qué piensa hacer la cuñada? Pensé que iba a golpearlos, pero él me detuvo. Y recordé que en la habitación de hospital le pregunté qué planeaba hacer. Así que le respondí, no me llames cuñada. Yo también quiero divorciarme. Sí, él tampoco es mi cuñado. Él será el cuñado de Nurain. Asintió. No es necesario lastimar la vasija de jade por matar a un ratón, así podrías traerte muchos problemas. Piensa en cómo divorciarte, cómo ser más beneficioso para ti, cómo vivir mejor en el futuro. Nos miramos, y parecía que quería decir algo más, pero finalmente calló. Pero me enfurecí más al escuchar esto. ¿Qué quieres decir? Tu hermano engañó al matrimonio. Tu esposa sedujo a mi esposo. Ahora me dices que me divorcie, que me aparte. Ellos quedan ilesos. ¿Quién será responsable de mis 2 años de juventud? ¿Por qué?
No recordé que yo misma había dicho que quería divorciarme. No estás en tu sano juicio, se tocó la nariz. Deja de hacer eso. ¿Estás ayudando a tu esposa y hermano jugando conmigo? ¿Voy a tragarme esto? Te digo que no, ni una ventana. No los dejaré vivos si no me cambias de apellido. Este hombre habla con tanta ligereza, tratando de engañarme así, y ahora quiere que me calle, soñando con la paz mundial. Nasir frunció el ceño, tratando de calmarme. Es por tu bien. Me enfurecí tanto que no pude elegir mis palabras. Te estás cagando. Por mi bien, mata a tu hermano. Nasir real man善 real，说实话，我这个大伯哥平时威严得很，这么一笑特别违和。Al escucharme, no se enfadó, sino que me dio un consejo. 4. Al llegar a casa desde el hospital, escuché que la madre de Nurain y mi suegra cuidaban a los dos. Mi suegra me envió un mensaje. Janis, mamá sabe que te has sentido ofendida. Ya le he hablado a Fazil, él promete que cambiará. Es que no tiene madurez. Me ha prometido que vivirá bien en el futuro. Ustedes dos tendrán un hijo, y cuando sea padre, entenderá cómo vivir. Esta vez publicaste en internet fue un poco excesivo. Pero mamá sabe que estabas muy enfadada, y en un momento de ira hiciste algo insensato, no puedes hacerlo de nuevo en el futuro. Mi suegra envió varios mensajes seguidos. Los ignoré. Luego, habló sola, diciéndome que fuera al hospital a cuidar a Fazil. La observé actuar. Finalmente, al ver que no respondía, me llamó directamente, la bloqueé. Fazil también me envió un mensaje. Todavía quería que aclarara algo, quería proteger la reputación de Nurain. Realmente están soñando. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre. Los trabajadores tienen su alma de trabajador, no se cae el cielo, hay que estar en cada turno. Pero al llegar a casa, la puerta de mi casa estaba abierta. Mi suegra estaba sentada en el sofá de mi casa, esperándome 5. Al abrir la puerta y entrar, sus ojos se dirigieron hacia mí. Mi suegra parecía haber olvidado cualquier desagradable incidente, y de inmediato se levantó para servirme un vaso de agua. Me saludó con entusiasmo. Janis, ¿ya terminaste de trabajar? ¿Por qué tan tarde? ¿Tuviste que hacer horas extras hoy? ¡Qué trabajadora eres! Siéntate rápido, toma un trago de agua. Quien no lo supiera podría pensar que ella es la anfitriona y yo la invitada. Decidí sentarme y beber agua. Ella había venido para que no amplificara el incidente y redujera su impacto en línea. Mi suegra es muy hábil en doblegarse y estirarse. Me tomó de la mano y dijo: «Este asunto es ciertamente culpa de Fazil y de tu cuñada mayor». Lo he preguntado. Fazil nunca pensó en divorciarse de ti. Ellos simplemente cometieron un error impulsivo. Mamá sabe que tienes razón para estar enojada. Puedes castigarlo como quieras después. Pero nuestra vergüenza familiar no puede ser divulgada, incluso si no por tu propio honor, hazlo por el de mamá, por el de tus padres. A nuestra edad, si la gente comienza a murmurar, ¿cómo podríamos salir a la calle con la cara en alto? Después de decir esto, suspiró y observó mi reacción. No dije nada, adoptando una actitud de reflexión. Entonces continuó persuadiendo: ¿acaso tu feliz familia se destruirá por esto? Créeme, después de esto, si tienen un hijo, mamá lo cuidará, seguiremos siendo una familia feliz. Dado que mi vídeo no mostraba mi rostro, parecía que estaban decididos a no admitirlo. Si borraba la publicación y la atención disminuía, podríamos disimular la situación sin divorciarnos, y este asunto no tendría relación con Fazil Nurain. Si alguien realmente preguntaba, podríamos decir que era una calumnia, algo falso. Es realmente una lástima que piensen tan bonito. Pero no le respondí, le pregunté: ¿se ha convencido a Nasir, tía? ¿Le gusta este sombrero verde? Al escucharme llamar la tía, mi suegra se puso seria, y al escuchar mi pregunta, casi no pudo contenerse y perder la compostura. Adiviné que mi suegra había venido para tranquilizarme, pero también para usar mi deseo de no divorciarme para tranquilizar a Nasir. Nasir me había aconsejado divorciarme, no tenía sentido que él quisiera disimular la situación. Mi suegra no podía convencer a su propio hijo, pero si yo no quería divorciarme y quería ocultar este asunto, es posible que Nasir estuviera dispuesto a retrasar el divorcio para ayudar a ocultar la situación, lo que dejaba mucho espacio para maniobras. Para entonces, incluso podría no ser posible divorciarse, y la división de bienes podría verse afectada. 6. Mi suegra me habló mucho después. En esencia, también se preocupaba por su hijo mayor y odiaba profundamente a la infiel Nurain. Pero si se divulgaba, su hijo mayor sería objeto de más burlas, lo cual expresó con sinceridad. En silencio, sentí un poco de lástima por Nasir, este desgraciado. Luego asentí y acepté la opinión de mi suegra. Al ver que había aceptado, ella inmediatamente sonrió alegremente, me hizo una serie de promesas vacías y se fue contenta.
Miré su figura marchándose y sonreí fríamente. Quería que fuera la tortuga verde, en sueños. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Nasir. He aceptado la petición de tu madre. Nasir respondió rápidamente. Probablemente siempre estaba usando su teléfono. Miré su respuesta y pensé en el consejo que Nasir me había dado en la habitación de hospital la última vez. Él ya había adivinado que mi suegra no estaría de acuerdo con el divorcio de Fazil y me había aconsejado aparentar aceptar por ahora. Nasir usó el tiempo que gané para ayudarme a encontrar más evidencia de las infidelidades de Fazil y Nurain. Entonces podría usar esto para amenazar a Fazil, divorciarme de él y hacer que saliera de casa sin nada. Cuando escuché este consejo, mi primera reacción fue si Nasir me estaba engañando. Temía que él, por el bien de su propio honor, me convenciera de ceder y luego me engañara. Nasir percibió mi preocupación y soltó una risita. Me dio un poco de escalofríos. De todos modos, el vídeo está en tu poder. ¿De qué temes? Pensando en esto, no pude evitar sentirme un poco expectante. Finalmente Fazil sería engañado hasta quedar sin un centavo, y aún así, ¿seguiría protegiendo a su querida cuñada mayor? El teléfono vibró de repente, trayéndome de vuelta a la realidad. Nasir me envió otro mensaje. Cambia mi apodo. Me senté de repente, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Cómo adivinó que le había cambiado el apodo? En la pantalla, el nombre de Nasir había sido descaradamente cambiado a víctima del sombrero verde. Con mi compromiso, Fazil regresó a casa directamente después de salir del hospital. Ya habíamos roto la cara, Fazil ya no se esforzaba en fingir delante de mí. Sé que aún quieres un hijo. Cuando Nurain salga del hospital, ve a disculparte con ella y te perdonaré. Su actitud arrogante me enfureció, me arrepentí de haberme equivocado en él. Después de conocerlo en una cita a ciegas, siempre pensé que tenía buena apariencia, pero después de casarnos, él no me tocó en absoluto. Pensé que tenía algún problema de salud y por su bien nunca lo había señalado. Hasta que en una cena familiar noté que estaba pegajoso con Nurain, y entonces me di cuenta. Observé en secreto y descubrí que él tenía ciertos pensamientos ocultos hacia su cuñada mayor. Contuve la ira de enfrentarme a Fazil y volví a casa en busca de pistas. Finalmente encontré un lubricante en el cajón del estudio de Fazil. Como nunca tuvimos relaciones sexuales, este lubricante claramente no era para mí, se me ocurrió un plan, cambié el contenido de la botella, y efectivamente, no pasaron meses antes de que lo atrapara en el acto. 7. Fazil seguía allí dando órdenes con arrogancia. Pensé en el consejo de Nasir y contuve mi ira. Incluso acepté lo que Fazil dijo, fruncí el ceño, mostrando una impaciencia palpable. Ir al hospital a ver a Nurain ya es mi máxima concesión. No pienso disculparme, ni hablar. Fazil también se sentía algo inseguro. Su bravuconada inicial era solo un intento desesperado de imponerme, sin siquiera creer que aceptaría sus demandas. Al ver que ya había cedido un paso, temiendo exagerar, no insistió más y solo me lanzó un despectivo resoplido antes de retirarse a su habitación, con una mirada aún más desdeñosa hacia mí. No le presté atención. No valía la pena discutir con un idiota. El tiempo se concertó rápidamente. Tras mi jornada laboral, Fazil vino a recogerme y condujimos juntos al hospital. En la habitación, mi suegra nos vio llegar juntos y desplegó una sonrisa. Heinous, Iris tan sensata. Al oír esto, el semblante de Nurain se ensombreció ligeramente. Le devolví una sonrisa falsa y dulce, con un enfermo cariño en la voz. Mamá. Por ser tan sensata, merezco una recompensa, ¿no? Miré fijamente el grueso brazalete de oro en la muñeca de mi suegra, un regalo de Nasir en su cumpleaños. Nurain había reaccionado con una furia considerable entonces. Mamá, ¿puedo usar ese brazalete por unos días? Mi intención era clara. Quería ver si mi suegra era capaz de desprenderse de él. Ella, naturalmente, comprendió mi juego. Sentía cierta renuncia, pero para reprender a Nurain, decidió quitárselo de inmediato. ¿Qué dices de usarlo por 2 días? Te lo doy. Nurain observaba con ojos incendiados. En aquella ocasión, enfurecida en la mesa, su suegra le había prometido que el brazalete sería suyo algún día. Pero ahora, sin previo aviso, caía en mis manos. Estaba furiosa pero, incapaz de enfadarla, solo podía encogerse en la cama, con la cabeza gacha. Al ver su apariencia de frustración, me sentí algo más aliviada. ¿Cómo está la salud de la cuñada? Al escuchar mi pregunta, Nurain finalmente levantó la vista, aunque su rostro estaba ahora inundado de lágrimas. Fazil, al ver a Nurain llorar, se alarmó. Nurain, ¿por qué lloras? Se apresuró a acercarse para limpiarle las lágrimas, pero mi suegra lo detuvo de inmediato. Lancé una risita fría, cruzando los brazos, observando la escena de los 3 enredados.
Mi suegra estaba furiosa. Había logrado calmar a esta familia y evitar que el escándalo saliera a la luz, temiendo que Fazil hiciera algo que me ofendiera. «Sal de aquí inmediatamente. No tienes vergüenza». Fazil no se atrevió a desobedecer a su madre, así que se quedó junto a mí, aunque su mirada hacia Nurain parecía acariciarla. Me estremecí con mi propia imaginación. Nurain secó sus lágrimas y me miró con una dulzura fingida. «Cuñada». Su mirada contenía un desafío que solo yo podía entender. Me reí en mi interior. ¿De qué se jacta? ¿De que este basura al lado mío la ama? ¿Acaso no sabe que los desechos pertenecen en la basura? Al ver que no le prestaba atención, Nurain pareció sentirse ofendida y me llamó de nuevo. «Cuñada, ¿sabes dónde está tu hermano? No me responde a mis mensajes». Me sentí completamente fuera de lugar. ¿Por qué iba a saber dónde estaba Nasir si ella no podía contactarlo? Nurain adivinó mi pensamiento y, con voz temerosa, dijo: «Aquel día vi a tu hermano contigo con mucha paciencia. Pensé que ustedes tenían una buena relación». En ese momento, Fazil giró bruscamente la cabeza hacia mí, con una mirada de duda y sorpresa. Comprendí que Nurain estaba sembrando discordia. Ella y Fazil mantenían una relación turbia y ahora intentaban involucrarme con Nasir. Esta vez, sin la intervención de Nasir, directamente derribé el escándalo que se me acercaba. ¡Pah! En un movimiento rápido, sin que nadie pudiera reaccionar, di un fuerte cachete a Nurain. «De la boca del perro no sale hueso. ¿Cree que todos somos tan viles como ustedes?» Nurain quedó aturdida por el golpe y no pudo reaccionar. Fue Fazil quien corrió a su defensa. «Hanis, ¿qué haces?» Mi mirada pasó sobre Fazil, retrocedí hacia mi suegra y, agarrándome de su manga, comencé a acusar. «Mamá, escúchame bien. No solo le ha puesto un sombrero a Nasir, sino que ahora intenta acusarme de ponerle uno a Fazil». Fazil se quedó sin palabras, pero al recordar las palabras de Nurain, comprendió que había insinuado eso. El rostro de mi suegra se ensombreció cada vez más. Pero antes de que pudiera decir algo, Nurain comenzó a vomitar con fuerza. Apoyé mi mano temblorosa, preguntándome si había sido demasiado duro y había causado una conmoción cerebral en Nurain. Nurain no podía detenerse, y el rostro de mi suegra se volvía cada vez más sombrío. Fue solo después de que el médico extrajo sangre y pasaron varias horas que se aclaró la situación. Nurain estaba embarazada de otra persona. El embarazo aún no alcanzaba un mes, y haciendo cuentas, un mes antes, Nasir no estaba en casa. El bebé era de Fazil. Fazil parecía haber sido alcanzado por un golpe de suerte, mientras que mi suegra, tras consultar al médico, tenía un aspecto terrible. No podía abortar a este bebé. Nurain tenía una salud delicada, y si abortaba, podría no haber otro. Observé la escena con interés y le envié un mensaje a Nasir. «Felicidades por convertirse en padre». La respuesta de Nasir fue un archivo comprimido. Al descomprimirlo, encontré fotos y vídeos de Nurain y Fazil en flagrante delito. Me sonreí. Al menos Nasir cumplió su palabra. Con estas pruebas, no había duda de que Fazil propondría el divorcio. En el tumulto del hospital, me llevé el coche de Fazil y regresé a casa directamente, pues mañana debía trabajar y no tenía ganas de estar con esa gente. No fue sino hasta una semana después que volví a ver a Fazil. Parecía descuidado, con barba y moretones en la cara, y su aspecto era de total desánimo. Al verme entrar, me lanzó una mirada fría. «No te preocupes, no te voy a pedir el divorcio», dijo. Me reí por la ira. ¿Cómo se le ocurrió pensar que aún quería estar con él? Fazil no esperó mi respuesta y continuó. «Mi madre dice que Nurain no puede divorciarse del hermano mayor y él está de acuerdo». Luego se tocó el labio. «¡Caramba! ¡Qué fuerte!». Entonces comprendí que fue Nasir quien lo golpeó. Por eso hoy me envió un mensaje diciendo que tenía una sorpresa para mí. Fazil seguía hablando, pero yo no quería escuchar más. Era hora de resolverlo definitivamente. Me senté a un lado, con mirada fría. «Fazil, divorcémonos». Fazil me miró con los ojos abiertos, lleno de incredulidad. En sus ojos, solo había visto una reacción violenta en mí el día que descubrí su aventura con Nurain, pero en otros momentos había sido obediente. Aunque el vídeo no se eliminó, no se veían sus rostros claramente y los internautas no sabían quiénes eran. Además, el día que accedí a ir al hospital con él, pensó que aún sentía un profundo afecto por él. «Hanis, ¿sabes lo que estás diciendo?», exclamó. Asentí. Claro que lo sabía. Has tenido una infidelidad marital y ahora tienes un hijo. ¿Hay algo de malo en que te pida el divorcio? Echa un vistazo a este acuerdo de división de bienes. Si estás de acuerdo, firma. Fazil estaba un poco aturdido, hasta que leyó el acuerdo. «Estás loca», exclamó, jadeando y lanzando el acuerdo al aire. «Incluso quieres que salga de casa sin nada».
Aunque la capacidad laboral de Fazil no era tan buena como la de Nasir, sus activos eran bastante considerables. Le hice un gesto para que mirara mejor. ¿No te dejamos una casa? Fazil estaba furioso. Bitch, no tenías buenas intenciones. Te atreves a calcular mis bienes. Te digo que no conseguirás ni una parte de mis cosas. Divorcio. Veamos si puedes encontrar algo mejor sin mí. Burlándome. No te creas tan importante. Fue una ceguera lo que me hizo ver algo en ti. Si no estás de acuerdo con el contenido del acuerdo, entonces te demandaré por divorcio, y no te arrepientas cuando los internautas descubran tu aventura con Nurain. Fazil pensó que se trataba del vídeo original y estaba a punto de burlarse de mí, pero en cambio, levanté directamente el teléfono frente a sus ojos. En el vídeo, él y Nurain estaban completamente desnudos, haciendo movimientos primitivos, y sus rostros estaban claramente capturados. Fadzil Gruno. Heinous. Encogí los hombros indiferentemente. No solo tengo el vídeo, también está en el correo electrónico. Si quieres vengarte o no aceptas el divorcio, el vídeo y las fotos serán enviados a internet. Fazil temblaba de ira, pero no podía hacer nada contra mí. Después de un buen rato, se agachó y recogió el acuerdo del suelo. Si firmo, no revelarás a Nurain. Asentí fríamente, pero en mi mente pensé que Fazil era realmente un romántico, dispuesto a perderlo todo por Nurain. Fazil firmó el acuerdo de divorcio por Nurain, y nuestros procedimientos de divorcio también se pusieron en marcha. El día en que recibí el certificado de divorcio, exhalé un suspiro de alivio. Le envié un mensaje de agradecimiento a Nasir y dejé de preocuparme por todo esto. Ahora era una pequeña millonaria, así que directamente despedí a mi jefe y decidí primero disfrutar un poco. Pero apenas había planeado todo esto, Fazil volvió a buscarme. Su expresión no era muy agradable. Hay una cena familiar en unos días, tienes que acompañarme como cortesía. Fruncí el ceño, no tenía muchas ganas de ir, pero era algo que había prometido a Fazil, no revelar el divorcio a la familia por ahora. Fazil quería ir poco a poco, esperando convencer a Nurain y a Nasir de divorciarse, para que su madre pudiera aceptar a Nurain y luego revelar la noticia del divorcio. Pero no esperó que, solo unos días después del divorcio, hubiera una cena familiar. Fue propuesta por Nasir, quien dijo que quería anunciar a toda la familia que iba a ser padre. Fazil no estaba de acuerdo en lo más mínimo, pero no tenía otra opción. Pensé en Nasir, no sabía qué estaba tramando. ¿Acaso realmente quería ser un verdugo? Días después, llegó la cena familiar. Coincidiendo con el día de la luna, Nasir reservó varias mesas en el salón de banquetes. El salón era grande, y no solo estaba la familia Lee, sino también otras familias. La ex-suegra no estaba muy contenta, pero sabía que en el día de la luna los restaurantes eran difíciles de reservar. Después de unas copas, miré a Nasir, quien estaba levantando su copa con una expresión seria, anunciando que iba a ser padre. Nurain, a su lado, apenas sostenía su vientre con una sonrisa feliz. Los parientes levantaban sus copas en bendiciones, y Fazil también se puso de pie. Tenía una expresión de gran preocupación, hoy Nasir había arruinado sus planes. Levantó su copa y apenas había gritado hermano. Entonces se oyeron gritos de asombro en el salón de banquetes. Al levantar la vista, vi en la pantalla central del escenario fotos de Fazil y Nurain. Cada una de alta definición, sin censura. Fazil pensó que yo era la responsable, y en ese momento, rompió su copa y agarró mi brazo. «Hanis». Nasir, de repente, interrumpió. «Tengo que agradecer a mi hermano por hacerme padre. Esta copa es para ti». Su rostro estaba oscurecido, y el vino que sostenía se derramó al suelo. «¿Eres tú quien hizo esto?», preguntó Fazil, incrédulo. «Ah», exclamó Nurain, gritando. «Nasir, ¿cómo pudiste hacer algo así?», dijo Nurain, aterrada por la mirada sombría de Nasir. Nasir sonrió fríamente. «¿Tienes miedo de que otros se enteren de tus deslices?». Nurain, al ver la frialdad de Nasir, empezó a tartamudear. Eso es porque has estado ausente la mayor parte del tiempo». Se justificaba cada vez más, viéndose como una víctima. «Me casaste para convertirme en una viuda viva. ¿Qué hay de malo en buscar mi propia felicidad? Eso es lo que me debes». No pude soportarlo y respondí directamente. «Hermana mayor, tus bolsos de marca no dicen eso. El salario de mi hermano durante todos estos años te lo ha dado. Tú eres la que tiene un corazón de lobo, no es necesario involucrar a mi hermano». Nurain, al escucharme, se enfureció y se abalanzó sobre mí para golpearme, pero Nasir la agarró y la empujó al suelo. Fazil reaccionó y corrió a su lado para levantarla. Nurain lloraba y trataba de escapar de los brazos de Fazil. «Todo es culpa tuya. Porque me hiciste quedar embarazada de otro». «Yo». Los espectadores,
Finalmente, entendieron la historia completa. Hashtag, hashtag, 11 hashtag, hashtag. Muchos tomaron sus teléfonos y comenzaron a grabar, y en poco tiempo, el vídeo se volvió viral en Internet. Dios mío, qué audacia. El cuñado y la cuñada tienen una aventura. ¡Qué asco! ¿Cómo puede haber gente así? No tienen vergüenza. Alguien más nota que estos dos se parecen mucho a los que estaban en las noticias hace unos días. Genio. Realmente se parecen. Fadhil y Nurain volvieron a aparecer en las portadas de los periódicos. Pero esta vez, no había máscara de protección para ellos. La sala de fiestas estaba en un caos, y la cena familiar no podía continuar. La ex-suegra, viendo esto, se puso tan furiosa que tembló. Nasir. ¿Cómo me prometiste?, dijo Nasir, con la mirada baja y sin ninguna emoción en sus ojos. Mamá, es más importante tu reputación que mi vida. La ex-suegra, viendo la apatía de Nasir, quería gritar algo, pero apenas abrió la boca, se ahogó de furia y se desmayó. Había perdido tanto su dignidad como su reputación. La ambulancia se llevó a la suegra, Fadhil se escondió con Nurain, y los invitados de la familia Nasir miraban a Nasir con lástima. En el estacionamiento subterráneo, me senté en el coche de Nasir, viendo que seguía siendo tan sereno como siempre. Después de un tiempo, de repente dijo, ¿te sientes aliviado? Me quedé en silencio por un momento, recordando nuestra pelea frente a la habitación del hospital. Mascullé, me siento aliviado, pero no dijiste que no querías que esto saliera en Internet. Nasir me miró por el espejo retrovisor, su expresión se suavizó mucho. No quería que lo publicaras para evitar que te hablaran mal, pero yo no tengo miedo. Al fin y al cabo, has sufrido tanto, siempre tengo que ayudarte a vengarte. Esa declaración fue muy extraña. Aparte de nuestra relación de familia, ¿cuándo nos volvimos tan cercanos? Mi instinto me hizo no responder, y Nasir tampoco dijo nada más. Cuando llegué a casa, revisé las noticias en Internet, y este incidente todavía estaba en el primer lugar de las tendencias. Pero todos estaban discutiendo sobre Fadhil y Nurain, y nadie se interesaba por mí y Nasir. Sospeché que Nasir había hecho algo para suprimir esto. Como el fuego no se había extendido a mí, me complací en la tranquilidad y continué con mis planes de viaje. Cuando regresé de mi viaje, Nurain ya se había casado con Fadhil y había dado a luz. Llegado a este punto, la ex-suegra también tuvo que aceptar con rencor. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Nurain comenzara a exigir un divorcio de Fadhil. Porque Fadhil no podía mantener el estilo de vida lujoso de Nurain. Nurain pensaba que aunque Fadhil no fuera tan rico como Nasir, no debería ser muy diferente, pero no sabía que después de divorciarse de mí, Fadhil estaba prácticamente sin recursos, y además, Nasir lo había presionado, por lo que ambos no tenían una vida fácil. Nurain a menudo iba a la oficina de Nasir para pedirle disculpas y reconciliación, lo que hacía que Fadhil se sintiera muy humillado. Cuando llevaba a Nurain a casa, ambos tenían peleas. Una vez, Fadhil incluso empujó a Nurain, accidentalmente la empujó por las escaleras, causando una fractura de hueso de la pierna. Lo que Fadhil había anhelado durante tanto tiempo, en este momento estaba en un desorden total. Después de contarme esto, Nasir solo me hizo sacudir la cabeza con lástima. Estas personas ya no tenían nada que ver conmigo. Excepto por Nasir. Hashtag, hashtag, 12 hashtag, hashtag. Tras divorciarse de Fadhil, Nasir comenzó a contactarme con frecuencia. Al enterarse de que iba a viajar, insistió en que le enviase fotos, bajo el pretexto de un pago de gratitud. Aunque me pareció extraño, no era el tipo de persona que olvidaba favores, así que en cada lugar que visitaba, le enviaba las mejores vistas. Hasta que regresé de mi viaje, y ambos ya habíamos adquirido el hábito de intercambiar mensajes. A veces me asombraba cómo los mensajes que intercambiábamos ahora superaban con creces los que enviábamos cuando éramos familia. Sin embargo, no le presté mucha atención. Tras regresar del viaje, me incorporé a una empresa para seguir trabajando. Nasir me había invitado a su compañía, pero lo rechacé por considerar que era una molestia. Después de todo, era mi excuñado, y si me encontraba con familia Nasir, me resultaría incómodo. Nasir no insistió, y supongo que solo lo mencionó por cortesía. Me dediqué por completo a mi trabajo, disfrutando de mi pequeña felicidad material. En cuanto a que mis padres me presionaran para volver a casarme, ¿qué hombre puede competir con el placer de ganar dinero? Epílogo. Soy Nasir. El mayor orgullo de mi madre. Desde pequeño, fui el niño modelo de los demás, lo que hizo que casi ningún compañero de mi edad quisiera jugar conmigo, al igual que mi hermano. Pero debido a mi ejemplo, mi madre siempre tuvo más tolerancia con mi hermano. Tras graduarme de la universidad, logré ingresar en una gran empresa a la que nadie se atrevía a soñar, y allí alcancé un éxito considerable.
Mi madre, orgullosa, volvió a intentar controlarme, ahora que ya había alcanzado el éxito. Me arregló un matrimonio. Usó todo tipo de métodos para amenazarme y consolarme, hasta que finalmente cedí. En ese momento, ella volvió a tener control sobre mí. Me casé con una mujer que no amaba. Pensé que pasaría el resto de mi vida así, sin personalidad propia, indiferente a todo. Pero todo cambió cuando vi a la prometida de Fazil, Janice, una compañera de universidad que había brillado tanto en el podio. Parpadeé, viéndola en su vestido de fiesta, sonriendo feliz mientras me levantaba la copa. Hermano mayor. Respondí fríamente con un sí, pero mi mente comenzó a divagar. Era la primera vez que alguien podía perturbar mis emociones. Ella se casó con Fazil, pero no fue feliz. Sabía que tenía un temperamento de erizo, pero no imaginé que fuera tan audaz. Cambió el aceite lubricante por pegamento, haciendo que Fazil y Nurain sufrieran una gran pérdida. Cuando recibí el vídeo, mi primera reacción no fue sentirme engañado, sino preocupado por si ella había sido maltratada. Afortunadamente, llegué rápidamente y no la dejé sufrir a manos de Fazil. Pero ella parecía malinterpretarme, pensando que quería proteger a esos dos inútiles. Así que, por primera vez en mi vida, expliqué pacientemente a alguien, y por suerte no fue en vano. Ella siguió mi consejo y se divorció de Fazil con éxito, y yo, para ayudarla a vengarse, revelé la verdad en público. Mi madre se enfermó de rabia, pero yo sentí un ligero placer. Era la primera vez desde que era niño que me rebelaba contra ella, y encontré una sensación nueva y satisfactoria. Después de eso, cuando Janice planeó viajar al extranjero, pedí, por primera vez, que me enviara fotos de su viaje. Antes de darme cuenta, Janice ya había aceptado. Ella visitó muchos lugares y me contó muchas costumbres locales. Algunos de esos lugares había visitado por trabajo, pero el sentimiento era diferente. Creo que me gustaba Janice, pero también podía ver claramente que ella no sentía lo mismo, o tal vez ni siquiera lo entendía. Sonreí al ver la notificación en mi teléfono de su rechazo a mi invitación para trabajar juntos, y suspiré profundamente. El camino es largo y difícil.